Un cordial saludo, profesor y compañeros. En esta oportunidad les hablaré sobre una noticia que fue publicada en el diario RPP, que habla sobre la inflación comienza a retroceder y a qué se debe esto. El nivel de inflación comenzó a caer el mes pasado, aunque los precios aún se encuentran altos. ¿Desde cuándo comenzaremos a ver los precios más bajos? En julio la inflación anual llegó a un 9,28% a nivel nacional y un 8,74% en Lima Metropolitana. Una ligera caída a los registros en junio, informó la Institución Nacional de Estadísticas e Informáticas, la INEI. Sin embargo, los precios al público aún se mantienen elevados. ¿A qué se debe esto? El economista y docente de la Universidad ESAN, Carlos González, explica que este es el retroceso en la alza de los precios que se debe a que la inflación importada ha disminuido. También mencionó que ya no tenemos ese embate del incremento del precio del petróleo, del trigo, del maíz, de los alimentos que son importados. Por ejemplo, el trigo y el maíz es el valor más alto que alcanzaron en mayo y desde entonces han venido disminuyendo. Entonces, este componente importado ya no se registra en los últimos meses de este año. Lo que hemos tenido más impacto en la inflación han sido los factores internos, por ejemplo, en el comportamiento anómalo del mar y que afectó a la pesca y afectó el abastecimiento de los combustibles. ¿Cuándo podrían ver los peruanos una mayor rebaja en los precios? El Banco Central de Reserva, el BCR, ya había proyectado un retroceso de la inflación para julio, ante una moderación de las cotizaciones internacionales del trigo y el maíz. Pese a esto, los productos como el pan, que tiene al trigo entre sus materias primas, y el pollo, que requiere del maíz para su producción, han seguido subiendo tanto en Lima y en otras provincias, como es acá en Huaraz también. Lamentablemente, la transmisión no es inmediata. Siempre hay un rezago al menos de un mes de evolución de los precios internacional y el impacto que tienen los productos domésticos. Especialmente aquellos que requieren algún grado de transformación, como es el trigo, que se convierte en harina, y señala González. Por su parte, la economista del Red de Estudios para el Desarrollo de Redes, Mónica Muñoz Najar, comentó que según el dato del BCR, recién el próximo año la inflación regresaría a un rango meta, por lo que podríamos esperar que al menos hasta diciembre los precios se mantengan a niveles altos. La inflación. ¿Cuánto cuesta una canasta básica de alimentos a una familia? Pero ¿por qué tarda que se trasladen las rebajas internacionales en los precios al público? Durante la primera y la segunda semana de junio, las cotizaciones internacionales han venido cayendo. No necesariamente esto se va a ver reflejado inmediatamente en los precios que pagamos nosotros, porque recordamos que estos bienes importados son los que pagamos con dólares y el tipo de cambio de Perú ha subido. Entonces, si tú tienes mayor tipo de cambio igual a pesar de que el precio pueda bajar a nivel internacional, esto no se ve reflejado inmediatamente en los precios en soles. Por otro lado, tenemos el factor que es el tiempo, ya que va un mes en el que los precios están un poco más bajos. Recordamos que el nivel internacional de los precios aún regresan en el nivel al 2019. Ni siquiera al 2020 los precios siguen altos, explicó Muñoz Najar. Algunos productos han seguido mostrando alzas pese a la caída de la cotización global, como son los combustibles. A nivel internacional, el petróleo cayó más del 8% en julio, pero en Perú la gasolina subió al más de 3%. El economista de Magro Sur, Diego Rosales, sostiene que a pesar de las indicaciones de reporte del INEI, las últimas semanas de julio ya se habían observados una reducción en los precios de algunos combustibles. En el reporte de la inflación de este mes, si bien hemos visto el incremento del gasol, el diésel, tengamos en cuenta que estos son significativos inferiores del mes pasado. Entonces, la inflación de los combustibles ha sido menor, aún ha habido inflación, pero significa menor a los meses anteriores que ya hemos vivido. Y lo que deberíamos esperar hacia el mes de agosto es una reducción ligera en los precios de los combustibles. El reporte del INEI también indica que subieron los precios de los gastos cotidianos, como es el pasaje, el aumento de los paros de transporte y la demanda de viajes o el menú en restaurantes, que se incrementaron debido a los mayores costos de los insumos básicos de la cocina.
Sin embargo, otros productos han mostrado una rebaja en los últimos meses, entre ellos los huevos y el azúcar, los cuales han venido alcanzando sus niveles más altos de los meses anteriores. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Lo que yo les he hablado es algo muy preocupante acá en la ciudad de Huaraz, ya que es el alza de los productos como por ejemplo el pan, que ha llegado a costar 2 por un sol, hasta cada uno un sol en algunos lugares, ya que esto se debe al alta del precio de la harina. Y como ya les había dicho que de la harina el principal, ¿cómo se llama? La materia prima es el trigo. Y como el alza del trigo también está, por eso el alza del pan y de algunos productos también de la canasta básica. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.